Ahora a las 8:48 de la mañana hacia la calle porque está nuestra compañera conectada, Marcia Ojea. Ok, bueno, en un ratito estamos con ella. Ahora vamos a hablar con Gervasio Muñoz, Sí, que es presidente de la Federación de Inquilinos, por la suba de los alquileres. Decíamos, sí. 8,6% en junio. Le ganaron a la inflación. Nosotros quienes alquilamos, cada vez que vemos el índice de inflación, decimos Te cagas de claramente, risa. Te cagas de claro, risa en la cara claramente del no están informe. mirando lo que me aumenta el Y sí. alquiler. Gervasio, buen día, ¿cómo te va? Ignacio y Rocío, te saludamos por aquí. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan ustedes? Muy bien. Bien, bien, muy bien. Bueno, Gracias por el tiempo. a ver, algunos números de este relevamiento que hicieron sobre el aumento de los alquileres. Bueno, en principio, esto que decías, 8.6 es el aumento del Jo, alquiler en la Patagonia. Ujú. En el Gran Buenos Aires, que es Ciudad de Buenos Aires, y el AMBA es la región que mide el INDEC, fue del 4,5%, mientras que la inflación fue de 1.6, ¿no? Sí. Triplicó la inflación. El mes pasado la inflación fue de 1.5, perdón, ahora fue 1.5, ahora fue de 1.5, el mes anterior fue 1.6 y y el alquiler en Gran Buenos Aires aumentó 7.2. Lo que quiero decir con esto es que desde 2023 el alquiler aumenta muy por encima de la inflación todos los meses, absolutamente todos los meses. Y eso tiene que ver, por supuesto, con que no hay ningún tipo de regulación del precio y el mercado, obviamente, que logró lo que quería, terminando con la ley de alquileres, que es poder fijar aumentos por encima de la inflación, ¿no? Claro, hay un abuso exacerbado, ¿no? de las inmobiliarias en ese sentido, contratos que son por un año, es decir, que cada un año tenés que pagar todos los honorarios correspondientes y además de los aumentos que se dan cada 3 o 4 meses según los casos, hay otro aumento cuando renovás el alquiler. Sí, en realidad hoy, por las condiciones que fija el DNU 70-2023, ya no hay diferencia entre lo que sucede dentro del contrato y lo que sucede a la hora de renovar, ¿sí? Los aumentos durante el contrato son completamente indiscriminados, no hay algo que cumplir, por lo tanto hay aumentos cada 2, cada 3, cada 4 meses, atados a cualquier índice o no, inclusive muchos tienen aumentos que el propietario les va informando mes a mes, ¿sí? Eso es un poco más común en algunas provincias, ¿sí? En donde no hay contratos. Bueno, eso hace además que la situación económica de los hogares inquilinos sea cada vez más difícil, porque por supuesto que el impacto que tiene el alquiler en la economía del hogar está siendo muy, pero muy muy grande. fuerte Claro, y muy poco sostenible, claro. ¿no? Alguien firma un contrato y a los 6, 9 meses ya se tiene que mudar porque no puede seguir pagándolo. Claro. Y en ese sentido, Gervasio, ¿cuánto se va del salario de una persona en el alquiler? Y nosotros lo medimos en junio Sí, y el 70% de los hogares inquilinos destina entre el 30 y el 50% de los ingresos totales del claro. hogar, no de un Jo, salario, sino de claro. los ingresos totales del hogar. O sea, si es una pareja, Claro. entre los dos tienen que juntar entre el 30 y el 50% de los ingresos que tienen. Exactamente, por lo Es un general es montón. casi un salario Mm, para el alquiler y con lo otro se vive. sobrevivir. O ¿Mm? sea, estamos hablando de que las personas que viven solas o que no tienen pareja o que no tienen familia grande, les cuesta un montón alquilar. Exactamente. O casi no alquilan, tienen que... y en esto, Gervasio, se ve un cambio de costumbre, digo, muchos hablan ahora, a los jóvenes les cuesta más irse de las casas de su familia o mucha gente se junta para alquilar entre varias personas. Sucede todo eso, sucede hacinamiento, Claro. familias que viven en condiciones mucho peores, Mm,
familias que se dividen, eh, hijos que vuelven con los padres o padres que vuelven con los hijos. Claro. Te diría que sucede un poco de todo, depende de la gravedad de cada familia, ¿no? Te diría que los privilegiados son los que tienen donde volver. Claro, claro. Y la mayoría está en una situación muy difícil, ¿no? De condiciones en la vivienda. Bueno, y me imagino quienes están más vulnerables también se quedan sin hogar, se quedan sin techo. Sí, por eso hay más de 10.000 personas viviendo en situación de calle, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires. Es un número que nunca había sucedido. Pienso que muchas veces cuando te hacíamos entrevistas y teníamos como horizonte una ley de alquileres, ahora completamente derogada, desregulado el mercado, y en este gobierno parece ser que la solución a esto la vemos como muy lejana, ¿no? Totalmente, y yo creo que por eso el estado de ánimo que hay, ¿no? De mucha resignación, de sálvese quien pueda, de, bueno, si tengo que pisar al otro lo piso, pero yo me tengo que salvar. Y creo que tiene que ver con un poco con eso, ¿no? Con que no hay perspectiva de otro futuro, ¿no? De otro horizonte. Sí. Es un poco ejemplificador que de alquileres seamos las organizaciones inquilinas los únicos que hablemos. Tal cual. ¿No? Y que no puedas, y en que ustedes no puedan llamar a algún funcionario con responsabilidades en materia de vivienda a hablar de alquileres, porque no te hablan de eso. Bueno, eso se traduce en resignación, se traduce en angustia, se traduce en bronca, la gente no va a votar. Nosotros medimos en junio opinión de los inquilinos sobre los partidos políticos acerca de si estaban preocupados los partidos por el tema de alquileres, y lo que básicamente se repitió en todos es que no es nada preocupados, ¿sí? Bueno, después cuando la gente no va a votar, ¿no? Algunas respuestas hay para pensar, ¿no? ¿Hay alguna estimación de qué cantidad de personas o qué porcentaje de los argentinos son inquilinos, inquilinas? 25%. Okay. Alrededor de 12 millones de personas. Bien. ¿Y qué pasa con los créditos? Algunas familias de clase media o que tienen algún trabajo registrado, ¿lo tienen como opción los créditos UBA a pesar de lo que implica, ¿no? También meterse en un crédito como eso, que es realmente un riesgo también. Uh-huh. Hay muchísima compraventa, tanta como sucedió, te diría, en los últimos años de los 90 sí. y pre-2001. Sí. Nadie se pregunta quién está comprando y quién está vendiendo, por supuesto. Claro. ¿No? Lo único que se dice es récord de compraventa. Sí. Pero es parte de la crisis. Es parte de un modelo económico en donde hay récord de compra de autos 0 kilómetros y endeudamiento para comprar alimentos. Tal cual. Y en este contexto, ¿quién termina ganando más, Gervasio? ¿El propietario? Los de siempre. Los de siempre. ¿Propietario e inmobiliarias también? Sí. Constructoras, los que tienen la guita, claro. ¿no? Los de siempre. En materia de vivienda, los de siempre, ¿no? Claro. Y en este contexto, en este modelo económico, por supuesto que siguen ganando, ¿no? Yo creo que alguna esquirla de este modelo le va a llegar a las inmobiliarias de barrio en algún momento. Bueno, el presidente de la Cámara de Construcción, Weiss, sí. hace un tiempo que se está quejando de que está frenada la obra pública, sí, etcétera, ¿no? Pero bueno, la verdad que a mí no me da nada de pena que se queje Weiss, porque es uno de los que pidió que
que gane este proyecto político y este modelo económico en donde el Estado se tenía que retirar. Ahora se están dando cuenta que se les está retirando a ellos también y no les gusta eso, ¿no? Pero por mí la verdad que ojalá que alguna vez les toque a ellos, ¿no? Sufrir lo que sufrimos los que alquilamos por culpa de la Cámara de la Construcción, de la Cámara Inmobiliaria y todo ese sector que lo único que tiene en la cabeza es que la vivienda es un negocio y que tiene que estar permitido todo, no importa qué suceda qué sucede en términos sociales, ni siquiera te digo con los inquilinos, en términos sociales, Claro. ¿no? Que, ¿Por qué, Gervasio, bueno, esto viene de larga data, ¿no? Pero ¿por qué en el índice de inflación no se calculan los alquileres? Obviamente hay algo intencional ahí, ¿no? Porque distinto sería el número si se considerara la suba de los alquileres. en realidad, el INDEC sí mide alquileres, sí mide dentro de la inflación Sí. el precio de los alquileres. Estos números que hablábamos antes, 8.6 en la Sí. Patagonia, 4.5 en Buenos Aires, etcétera, son números que da el INDEC Sí. todos los meses cuando anuncia o El informa la IPC. inflación, ¿no? Sí. El índice de inflación. Lo que no está incluido es en la canasta básica. Ok. Es más, te diría, para ser más preciso, está incluido, pero cuando mirás el precio que está incluido es realmente ridículo. Entonces, y dice, por ejemplo, para una familia de 4 personas, un alquiler está 40.000 pesos. Bueno, Claro, no. no está incluido, ¿no? Ojalá. Y ¿Eso no dice está el incluido. informe, Gervasio? ¿Cómo? ¿Eso dice el informe? Sí, ¿Que 40.000 pesos cuesta alquilar a una familia de 4 personas? así es. A ver, totalmente ridículo. Sí, es ridículo. Después pasa otra cosa, que es que el gobierno de la ciudad, por ejemplo, mide evolución de los precios de los alquileres por una página web. Claro. Entonces, el fondo de esto para mí son dos cuestiones. Una, el Estado no tiene ningún registro de los precios de los alquileres. No es que vos pagás el alquiler y te dan una factura. No, no. ¿No? No, Como, no sé, para en nada. el supermercado que te dan factura de absolutamente todo, entonces el Estado mira las facturas, los tickets, ¿no? Y sabe la evolución de precios, ¿no? Ujú. En materia de alquiler de vivienda está todo diseñado para que nadie se entere y para que la vivienda sea una forma de lavar guita, etcétera. Y entonces es muy difícil medir qué pasa con los alquileres si el Estado no se encarga de eso. Más allá de eso, el INDEC tiene precios testigos de alquiler y los va midiendo y sucede esto de que aumentan muy por encima de la inflación desde que se terminó con la ley. Y después en la canasta básica nosotros tuvimos una reunión con Marco Lavagna cuando estaba en el INDEC, pero con Alberto Fernández, no Sí. con Milei, y le planteamos esto y nos respondió a mí, que no podía incluir el precio del alquiler porque se le disparaba la pobreza. Claro. Claro. Bueno, eso es obvio, ¿no? Hoy acaban de decir que la canasta para 4 personas, creo que era 1.300.000 pesos, Sí. algo así, y un alquiler para 4 personas puede estar 700.000 pesos, imagínate que se te va a 2 millones, Claro. y eso por supuesto te dispara muchísimo los niveles de pobreza, ¿no? Tal cual. Y O por sea, eso pueden decir que la que pobreza baja. Claro. Exacto, sí. O Porque sea, el hay un número está montón de dibujado. cosas. Yo creo que hay algo de verdad acerca de que cómo se construye el índice de inflación es de otra época, ¿no? Por ejemplo, el 25% de la población alquila, pero en la ciudad de Buenos Aires casi la mitad de la población alquila, Claro. el 38-40%, en Rosario el 30%, etcétera, ¿no? Sin embargo, cuando se informa de la inflación, el peso que tiene el alquiler de vivienda en el número
general de inflación es de 0,3. O sea, pesa muy poco en el número final de inflación el alquiler, y pesa muchísimo, por supuesto, alimentos, pero no pesa nada luz, gas, agua, cuando en realidad pagar los servicios todos los meses hoy es una parte importante del salario, ¿no? Bueno, y los servicios dentro de los edificios también, me imagino, ¿o no? Sí, sí, claro, despensas, por ejemplo, claro. ¿no? Sí, totalmente. Bueno, todo eso no tiene un peso considerable en el número final de inflación. Entonces, por eso vemos tan desenganchado la inflación general de los índices de los alquileres de vivienda, que en el último... Mirá, te digo sencillo, pero durante el 2025 la inflación fue de 15.1%, sí, pero los alquileres aumentaron 45%. Durante el gobierno de Milei, los alquileres aumentaron un 490%, mientras que la inflación fue de 150%. Claro. Hay un gráfico que es muy ilustrativo en Inquilinos Agrupados, donde podemos ver estas cifras, ¿no? Cómo cuando existía la ley de alquileres superaba la inflación al aumento de los alquileres, y por el contrario viene ganándole con creces el aumento del alquiler a la inflación. Me queda una pregunta, Gervasio, que tal vez no la puedas contestar, o tal vez sí, que tiene que ver con la psicología de los inquilinos, o con la psiquis de aquellos inquilinos, o de quienes somos inquilinos. Digo, ¿se van acostumbrando a esto? Porque si uno escuchamos atentamente esta entrevista o los informes que publican ustedes, los inquilinos deberían salir todos a la calle, por lo menos a protestar sobre esto. ¿Qué pasa con los inquilinos, con quienes pagan alquiler todos los meses? Me parece que, no sé, yo no sé si es lo que pasa, te digo mi opinión. Sí, en por este eso. caso, ¿no? Sí. Sí tenemos, por supuesto, mucha relación con los inquilinos y permanente, porque hacemos asesoramiento y todo el tiempo estamos escuchando historias de lo que sucede, ¿no? Y yo lo que te podría decir es que hay varios elementos. Uno, resignación. Resignación porque nadie cree que algún proyecto político se tome en serio el alquiler de vivienda. Hay mucha desinformación. Nadie o muy pocos saben que hubo una ley de alquileres. Muy pocos saben que hoy hay un decreto que básicamente permite cualquier cosa, ¿sí? Entonces, tenemos la mayoría de los casos que nos escriben, yo estoy sorprendido, nos plantean, che, ¿es legal que me hagan pagar todas las expensas a mí? No, te digo una cosa, no sé, ayer, por ejemplo, un inquilino que pagaba 160.000 pesos de expensas, pasó a pagar 660.000 porque el edificio tuvieron que hacer unas reformas importantes. 660.000, Gervasio, de expensas. 660.000 por los arreglos del edificio, ¿sí? Antes, con la ley de alquileres, si sucedía eso, se tenía que hacer cargo el dueño de la vivienda, ¿no? Porque uno está un tiempito en el edificio, no puedes estar arreglando vos. No corresponde al inquilino, no, ni hablar. Claro. Y antes la ley eso lo prohibía. Bajo ningún punto de vista el inquilino podía pagar esos arreglos. Y a partir del decreto, si en el contrato dice que vos te haces cargo de absolutamente todas las expensas, no te queda otra que pagarla. Miro el contrato, y en el contrato efectivamente decía que el inquilino se tenía que hacer cargo de absolutamente todas las expensas. Me dice, ¿pero eso es legal? Sí, es legal porque hay un decreto que permite contratos así. Y hay una desinformación muy grande acerca de eso. Y te diría, el último elemento es que el silencio de las dirigencias políticas
sobre los temas más cotidianos, como por ejemplo el alquiler, o lo que sucede con el transporte, o el salario, etcétera. El silencio que tienen es, yo creo, fundamentalmente porque no tienen idea ya de cuáles son los problemas más contundentes y pesados de la economía de un hogar. Entonces, También hay una cuestión, Gervasio, que me ujú, parece que puede incidir, es que muchas veces no te queda otra, firmás ese contrato porque pero ¿por buscas qué te algo queda? más barato y no Claro, existe, y la mobiliaria te dice no, el mm, mercado es así. es así, y los Pero ¿por contratos qué que se no están te queda firmando son otra? así, entonces como que no Claro, hay, no hay más opciones porque es más ni menos que el lugar donde estás viviendo. claro. Y esa no opción tiene que ver con una posición que toma el Estado. Entonces, si, por ejemplo, te doy un ejemplo concretísimo en ese sentido que planteas vos, que Mm, yo creo que es lo más importante de todo. Em, Nosotros hablamos con el intendente de Morón, le dijimos, durante la ley de alquileres, ujú. che, ¿por qué no hacemos asesoramiento de inquilinos en el partido de Morón?